Bueno, entonces te platicaba que es física, pues es una ciencia que estudia la relación entre la materia y la energía. Y obviamente el estudio de los fenómenos que se representan entre estos dos conceptos. Pues bien, entonces, atendiendo las características del temario, pues tenemos que desarrollar el tema que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y para esto te invito para que, bueno, reflexionemos acerca de este problema y te vas a dar cuenta que es muy sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es ir analizando. Entonces, el problema establece lo siguiente. Dice, un automovilista viaja por una carretera recta. Entonces, bueno, aquí tengo un dato, es una carretera recta, a una velocidad constante. Entonces, el segundo elemento es una velocidad constante. Entonces, siempre que incorporo estos términos en un problema, te puedo decir que es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Bueno, pues básicamente son dos. La primera es que tiene una velocidad constante, es decir, nunca cambia, y la segunda es que se desarrolla en un plano recto, ¿no? Entonces ya con esos conceptos yo puedo decir que es movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ahora empiezo a ver cuáles son las variables que representa este problema. Entonces, nos vamos a la parte de los datos. Entonces, esos datos, recuerda que debemos considerar lo que establece el Sistema Internacional de Unidades. Este le vamos a llamar el famoso SI, Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, cuando manejas un vehículo y te vas dando cuenta en el velocímetro cuál es la velocidad, te dice, por ejemplo, no sé, 110 kilómetros por hora. Entonces, esos kilómetros por hora es un patrón de medida. Pero de acuerdo al sistema internacional no se mide kilómetros por hora, es una variante, es decir, metros sobre segundo. ¿Eso qué significa? Que si tengo un dato como el que tengo aquí en kilómetro por hora, significa que tendré que convertirlo en metros sobre segundos. Entonces vamos a ver, un automovilista viaja por una carretera recta a una velocidad, entonces encuentro que la velocidad es igual a 90 kilómetros por hora. Me dice, determina la distancia. Aquí es muy importante la comprensión lectora. Determina significa que la tienes que encontrar, por lo tanto, lo desconocemos. Entonces decimos que D, que es la distancia, no la conocemos. Pero lo que sí me dice el problema es que lo recorre en un tiempo de 5 minutos. Entonces escribo, el tiempo es igual a 5 minutos. Y bueno, yo te sugiero que antes de que desarrolles la fórmula o la podamos representar, sí es importante analizar estos elementos que te comenté. Primero, me doy cuenta que kilómetros por hora no está convertido a metros sobre segundo. Y por otro lado me doy cuenta que minutos tampoco están en segundos. Entonces, ¿qué tengo que realizar aquí? Es un factor de conversión. Como su nombre lo indica, factor es una multiplicación. Significa que vamos a multiplicar. Pero lo vamos a ir haciendo eliminando variables, solamente las unidades de medida. Entonces, bueno, vamos a desarrollar el factor de conversión. Como su nombre lo indica, pues es un factor, es una multiplicación, ¿no? Es la palabra sinónimo. Entonces, hacemos lo siguiente. Cuando digo factor, inmediatamente voy a escribir un paréntesis, ¿sale? Entonces pongo mi línea del cociente y bueno, aquí me doy cuenta, si kilómetro lo tengo como numerador, ahora lo voy a expresar como denominador, o sea, de esta forma. Lo que quiero encontrar son metros, entonces escribo la palabra M que representa metros y digo, en un kilómetro, ¿cuántos metros tengo? Pues entonces la respuesta son 1000. Tengo 1000 metros en un kilómetro. Y de esta forma tan sencilla voy a eliminar las unidades de medida. En este caso elimino kilómetros con kilómetros. Y esto va a ser siempre, ¿no? Por eso la importancia de tener ciertas bases en matemáticas para poder entender estos conceptos. Pero bueno, si te das cuenta, ahora debo de eliminar horas.
y voy a utilizar el mismo mecanismo. Entonces, abro mi factor de conversión, ¿verdad? De esta manera, y si horas la tengo como denominador, lo expreso como numerador. Entonces digo, en una hora, ¿cuántos segundos tengo? ¿Ya hiciste la cuenta? Mira, una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. ¿Eso qué significa? Que si multiplicas 60 por 60, 6 por 6 te da 36 más los dos ceros, te da 3600 segundos. Y lo hacemos de manera análoga a la anterior, es decir, si tengo horas como denominador, ahora lo elimino como numerador. Y lo que tengo que hacer ahora es realizar una simple multiplicación. Entonces va a quedar así, voy a multiplicar 90 por 1000 y luego por 1. Este ya será innecesario, porque toda cantidad multiplicada por 1 siempre será igual a la cantidad inicial. Entonces, 9 por 1, pues esto es igual a 9. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces escribo 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Qué unidad de medida me queda en el numerador? Me quedan metros. Entonces escribo metros. Y después la línea del cociente y multiplico los denominadores. 1 por 3600, pues es igual a 3600. Ahora bien, ¿qué unidad de medida me está sobrando? Pues son segundos. Entonces escribo segundos. Para hacerlo un poquito más práctico y no utilicemos tantos ceros, ¿cuántos ceros tengo en el denominador? Pues tengo solamente 2. Entonces quito 2 ceros en el denominador, quito 2 ceros en el numerador y dividimos, en ese caso, 900 entre 36. ¿Me apoyas, por favor? Vamos a ver si nos dan los resultados iguales. En este caso, 900 entre 36, el resultado que debe de dar es 25. ¿Eso qué significa? Que la velocidad es igual a 25 metros sobre segundo. Y de esta forma tan sencilla, aplicamos el factor de conversión y convertimos esos 90 kilómetros por hora en 25 metros sobre segundo. Pero bueno, entonces ya tengo la velocidad, de acuerdo como lo establece el sistema internacional, pero me falta el tiempo. Este es más sencillo, porque solamente representa una variable. Entonces, bueno, lo vamos a hacer aquí abajo. Vamos a ver que 5 minutos, me doy cuenta que hay que convertirlo a segundos, entonces escribo el factor de conversión, la línea del cociente, entonces digo, en un minuto, ¿cuántos segundos tengo? Bueno, pues la respuesta son 60 segundos. Entonces multiplico 5, elimino minutos con minutos y multiplico 5 por 60, pues 6 por 5 pues es 30, más el otro cero que tengo aquí son 300 segundos. Y bueno, de esta manera te puedo decir que el tiempo equivale a 300 segundos. Y ahora sí me voy directamente a la fórmula que voy a utilizar para desarrollar el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la formulita nos dice la siguiente. Vamos a desarrollarla aquí. Vamos a ver la fórmula. Me dice que la distancia es directamente proporcional al tiempo por la velocidad. ¿Sale? Entonces, en ese caso, lo que debo de buscar es distancia. Si te das cuenta, solamente lo debo de sustituir de manera directa. Entonces, vamos a ver. Te digo que la distancia es igual al tiempo. ¿El tiempo de cuánto es? Me dice, ya una vez convertido, a 300 segundos. Entonces escribo 300 segundos. Entonces significa que lo voy a multiplicar por la velocidad. Y si te das cuenta, la velocidad me dice que son 25 metros sobre
segundo. Entonces todo lo que debo hacer es sustituirlo en la fórmula. Entonces son 25 metros sobre segundo. Y ahora solamente me remito a resolverlo. Y fíjate qué interesante. La distancia es igual. Si aquí tengo segundos como numerador, lo elimino con el denominador y me quedan metros. Eso significa que la distancia siempre se va a medir en metros. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esta operación? Todo lo que tengo que hacer es multiplicar el 300 por 25. Vamos a ver, 300 por 25, el resultado son 7500. ¿Ya lo verificaste? ¿Sí te dio el resultado? Bueno, entonces escribimos 7500 y date cuenta la unidad de medida que me queda son metros. ¿Sale? Entonces este es el resultado. ¿Eso qué significa? Que cuando ese automovilista viaja a una velocidad de 25 metros sobre segundo en un tiempo de 300 segundos, este tardará en recorrer una distancia de 7500 metros. Y de esta forma encontramos el resultado. Equivale a 7500 metros. Sencillo, ¿no? ¿Hacemos otro ejemplo? Pues bien, entonces el siguiente problema, el número 2, habla de lo siguiente. Dice, un tren corre a 360 kilómetros en 2 horas. Hallar la velocidad uniforme. Entonces, uno de los conceptos importantes del movimiento rectilíneo, como recordarás, es que debe de tener una velocidad constante. Y si te das cuenta, me dice que la velocidad es uniforme, lo cual significa que son similares. Entonces, estamos hablando de un tema de movimiento rectilíneo uniforme. Y bajo estas circunstancias vamos a encontrar las variables que representa el problema. Entonces empezamos. Un tren corre a 360 kilómetros. Los kilómetros o los metros se miden en distancia. Entonces digo que D, que es distancia, es igual a 360 kilómetros. Después dice en 2 horas. Pues las horas se miden, las mide evidentemente el tiempo. Entonces T es igual a 2 horas. Entonces me dice hallar. ¿Qué significa hallar? Encontrar. Encontrar la velocidad uniforme a la que debe ir. Eso significa que la velocidad la desconozco. Y antes de empezar a resolver o plasmar la fórmula, recuerda que debemos identificar las unidades de medida conforme lo establece el sistema internacional. Entonces me doy cuenta en el primero que tengo kilómetros y el sistema internacional lo pide en metros. Entonces utilizo el factor de conversión. Entonces abro el paréntesis, escribo la línea del cociente y digo lo siguiente. En 1 kilómetro, ¿cuántos metros tengo? La respuesta son 1000 metros. Y de esta manera voy a eliminar kilómetros con kilómetros. Y todo lo que tengo que hacer es multiplicar. 36 por 1 pues es igual a 36. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Qué unidad de medida está quedando? Pues en este caso son metros. Entonces son 360,000 metros. Y voy con la siguiente. Me dice que el tiempo es de 2 horas. Y las horas tenemos que convertirlo a segundos. Entonces hacemos lo siguiente. Para esto igual voy a abrir el factor de conversión, que es un paréntesis, ¿verdad? Escribo la línea del cociente. Y entonces si horas las tengo como numerador, las expreso como denominador. Y entonces digo, en 1 hora, ¿cuántos segundos tengo? Recuerda, son 60 por 60, es 36, más los 2 ceros, son 3600 segundos. Y de esta forma voy a eliminar horas con horas. Y la unidad que me está quedando son segundos. Entonces voy a multiplicar 2 por 36,
pues es el doble de 36, son 72. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, entonces son 1 y 2, y son 7200 segundos. ¿Sale? Bien, ahora sí ya hice la conversión y voy a utilizar la fórmula. Como recordarás, la fórmula la vamos a representar de la siguiente manera. Me dice lo siguiente, que la distancia es directamente proporcional a la velocidad por el tiempo. Y bueno, aquí tengo que despejar. Normalmente cuando nos dicen despeja, como que entra un choque en nuestra cabeza. Y entonces yo te invito a recurrir a este pequeño recurso didáctico que es muy útil para que puedas darle solución a este tipo de problemas. ¿En qué consiste? Mira, vamos a dibujar un triangulito. Ese triangulito lo vamos a dividir en 3. Y al inicio voy a escribir la letra D, que representa la distancia. Después la velocidad, que multiplica al tiempo. Entonces, como tengo que calcular, en este caso la velocidad, ¿qué sucede si tapo la velocidad? Me queda distancia entre tiempo. Entonces decimos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es sustituir estas cantidades que previamente convertí. Entonces decimos, velocidad es igual a la distancia. ¿De cuánto es la distancia? De 360,000 metros. Entonces son 360,000 metros. Y me dice que tiene una línea de cociente, lo cual significa que lo voy a dividir entre el factor tiempo, que en este caso son 7,200 segundos. Entonces, para hacer esto un poquito más práctico, ¿cuántos ceros tengo en el denominador? Pues cuento 2, 1, 2, y también voy a eliminar 2 en el numerador, 1 y 2. Finalmente, te invito a que con tu calculadora me ayudes a hacer este cálculo. Vamos a dividir 3,600 entre 72. Vamos a ver cuál es el resultado. Bien, 3,600 entre 72. En este caso, el resultado que debe dar es el siguiente. Me dice que la velocidad es igual a 50. ¿Qué unidad de medida está representada? Pues metros y segundos. Entonces la velocidad es igual a 50 metros sobre segundo. Y de esta forma encontramos el resultado. Entonces solamente lo representamos aquí y te puedo decir entonces que la velocidad es igual a 50 metros sobre segundo. Y bueno, de esta forma es como damos por concluido esta breve explicación de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme en problemas de primer orden. Vamos a realizar uno de segundo orden, ¿sale?